Bienvenidos a un nuevo episodio del Alma Life. Hoy vamos a tener un tema absolutamente importante porque vamos a tocar un tema del que no nos escapamos ninguno de los seres humanos y es el tema de la muerte. Pero desde un ángulo súper lindo, un ángulo súper diferente y es el qué podemos aprender de la muerte para la vida, cómo podemos vivir mejor entendiendo esto. Partner, esta maravillosa terapeuta española, muy reconocida, ex coach del Barça, con quien siempre hacemos estos lives. Hola, mi Belén, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días para vosotros casi. Muy bien, con muchas ganitas de encontrarnos aquí con Santiago. Hoy avisamos, Carolina, no sé si lo hiciste, que acaba de entrar ahora, que Noelia no estará con nosotras, que está en un súper viaje y está trabajando ahora mismo, está en México, de hecho, y solo anunciarlo. Sí, Carolina, Sí, así adelante. es. Hoy por primera vez en este Alma Life no está Noelia, pero bueno, nos está representando en este compromiso internacional muy bien. Y acaba de llegar nuestro maravilloso invitado de hoy, el doctor Santiago Avilés Lee, un médico absolutamente espectacular, pero un ser humano aún mejor de lo que es médico, experto, entre otras, en trabajo energético. Ha sanado a muchísimas personas, pero tiene un corazón gigante y es experto en este tema de la muerte. Él fue discípulo, la mano derecha durante mucho tiempo de una monje budista absolutamente reconocida que es Joan Halifax y hoy nos va a hablar de todo ese paso. Bienvenido, Santiago, qué alegría tenerte acá con nosotros, Hola, hola, con nosotras. qué saludo tan cariñoso, yo feliz de estar aquí, muchas gracias por esta generosidad, Belén, te conozco aquí por esta vía, un abrazo y bueno, aquí estamos. ¿Me están escuchando bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto, muy bien, qué rico estar aquí. Muy bienvenido, Santiago. Tenía muchas ganas de encontrarme aquí en directo. Muchas gracias, qué hermoso. Santiago, yo quiero arrancar preguntándote cómo es posible que algo que pues uno siente tan triste como la muerte, por ejemplo, de un ser querido que uno no quiere que se muera, como algo que puede ser tan duro, como algo que puede ser tan difícil, nos puede traer beneficios para la vida y para el bienestar. ¿Cómo es posible eso? Bueno, partamos de la siguiente base. La vida y la muerte hacen parte del mismo paquete y ninguno de nosotros va a salir vivo de esta. O sea, todos vamos a salir eh, muertitos de esta experiencia. Y yo creo que cuando nosotros tenemos esa seguridad, esa certeza de que eso va a suceder, ahí nosotros tenemos un potencial enorme para ir condicionando. O sea, es lo único que tenemos seguro. Y al ser lo único que nosotros tenemos seguro, lo podemos de alguna manera ir preparando y proyectando. La muerte nos lleva a entender que las cosas van cambiando permanentemente. Uno de nuestros principios budistas es el de la impermanencia. Y es precisamente la muerte la que nos enseña mucho más sobre la impermanencia. Y es enseñarnos que todo cambia. Ahorita, mientras nosotros estamos hablando, en los próximos 10 minutos, mínimo, se nos van a ir 100 millones de células a cada uno. Al final de nuestra jornada de hoy, se nos fueron 2.000 neuronas y no volverán. Entonces, sí mismo, las cosas se están cambiando, van acabándose y nosotros paulatinamente vamos a ir siendo completamente distintos a lo que éramos atrás. Por lo tanto, sabiendo que vamos a ser distintos, se nos abren unas puertas maravillosas cuando entendemos la muerte. Y Santiago, esto que acabas de decir ahora, entender la muerte, ¿cómo sería eso? ¿Qué significa entender la muerte? Entender la muerte significa que primero, lo afirmaba con la primera afirmación de hacen parte del mismo paquete. Nosotros sabemos que la muerte nos va a generar cambios. La muerte es eso, es una generadora de cambios. Entonces, cuando yo hablo de entender la muerte es entender toda esa generación de cambios que la misma muerte nos está dando la oportunidad de ir absorbiendo. Entonces, por eso es tan importante que nos demos cuenta de esa generación de cambios que la muerte nos está dando. Sería como, para ver, para asegurar, ¿eh? Sería como el aceptar
que estos cambios se dan sí o sí, entonces empezar a decir, ok, esto es así, entonces empiezo bueno, aceptar es la palabra que me viene, ¿no? Acepto que se mueren mis células, acepto que hay cambios en mí, acepto, tiene que ver algo, forma parte. Totalmente, la aceptación es fundamental porque hay unos datos muy interesantes y es que esto fue antes del confinamiento en pandemia y antes de todo este desastre que significó la pandemia. Más o menos los datos nos decían que solo 1 de cada 10 personas pensaban que la muerte era algo que tenía que ver con ellos o sus seres queridos. Muy seguramente, y no hay unos datos que tenga yo a la mano para decir, durante el confinamiento y toda esta eh, eh, atrocidad que sucedió con toda esta cantidad de muertes en pandemia, eso cambió, porque la muerte se nos hizo mucho más cerca y la vimos al lado y la vimos proyectada por televisión y veíamos estas imágenes tan conmovedoras que significaba ver montones de cadáveres y ataúdes a las puertas de los hospitales. Ahí nos dimos cuenta que la muerte podía estar mucho más cerca. Pero curiosamente, pasó esta oleada y ya volvimos a pensar que como nos salvamos de esta, ya eso probablemente no tiene que ver con nosotros. Entonces, quizás no sea 1 de cada 10, pero sí puede ser 1 de cada, no sé, de cada 20 que no piense que la muerte tiene que ver con ellos. Y otra cosa que es interesante es que muchos de nosotros pensamos que la muerte llega repentinamente y nos vamos. Mm, También se cree que 1 de cada 5 personas no está preparado para entender, no, ocurrió, 1 de cada 5 personas va a morir en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, eso es un montón de gente. O sea, 1 de cada 5 de nosotros va a terminar en una unidad de cuidado intensivo donde la muerte probablemente no sea algo agradable, donde vamos a tener dolor, sufrimiento, vamos a tener muchos cables conectados, vamos a tener de pronto inconsciencia y no nos hemos preparado y con nadie hemos hablado de esto. Por eso es tan importante poner el tema sobre la mesa y decir, hablemos sobre la muerte, hablemos desde nuestros temores, de nuestras angustias, desde lo que no sabemos, no importa, pongámoslo encima de la mesa para que sepamos qué significa la muerte. Santiago, ¿cómo hace uno en este mismo sentido lo que estás diciendo para prepararse para la muerte sin angustiarse? Yo puedo decir, listo, me quiero preparar por la muerte porque puede llegarme mañana o en 100 años, pero quiero estar preparada. Pero si eso a la vez me genera estrés y se me genera angustia, pues realmente no me estoy haciendo ningún bien a mí misma. ¿Cómo se logra ese equilibrio? Mira, el equilibrio lo logramos cuando somos capaces de poner el tema sobre la mesa, como estoy diciendo. Lo primero que ojalá podamos hacer es hablar de la muerte. Nosotros tenemos un ejercicio que ya llevamos algunos días sin hacer, que es el café de la muerte. Y el café de la muerte es reunirnos alrededor de un café eh, y un croissant, y nos reunimos alrededor de esto y ponemos un tema sobre la muerte. ¿Qué te da miedo? ¿Cómo quisieras que fuera tu muerte? ¿Quién quisieras que estuviese contigo en el momento de irte, si es que lo puedes preparar? Y es poner ese tema y hablar desde lo que significaría para mí. Lo primero para prepararnos a la muerte es poder hablar de ella. Segundo, tenemos unas meditaciones muy lindas que nos pueden ayudar a entender un poco ese proceso. En el budismo, por ejemplo, tenemos la meditación de la disolución de los cuerpos, cómo se va, cómo se va secando el cuerpo, cómo vamos perdiendo la humectación de nuestras mucosas, cómo se nos va deshaciendo el ser interior hasta que finalmente nos logramos desprender. Esas meditaciones también nos enseñan o nos invitan a acercarnos a ese proceso de la muerte. Entonces yo creo que este ejercicio que estamos haciendo ahorita de hablar de la muerte nos va a hacer supremamente útil. Naturalizar la muerte, quitarle el tabú, verla como tú decías al principio, parte del proceso de la vida. Es parte del paquete y no puede, es que no hay nada más natural que la muerte misma. Mira, nosotros nos preparamos y muchas personas se preparan con dulas para el nacimiento.
Y entonces hacemos estas mujeres maravillosas que acompañan el embarazo y acompañan el parto y nos acompañan en los primeros días de pronto del puerperio, ¿no? Cuando el niño recién nace. Bellísimo. Y es seguro que ¿no? Es más, no todo embarazo termina en un parto seguro, por muchísimas razones. Pero toda persona va a terminar muriendo. Pero si nos preparamos para el embarazo, sí tenemos este acompañamiento precioso de estas mujeres maravillosas, estas dulas, pero para la muerte, no lo hacemos. Nos cuesta trabajo aceptar esa parte. Y a mí me... Y esta... Dime, Ay, perdón, adelante. Santiago. Dale, dale. No. Sigue, No, no, disculpa. es que a mí me parece curioso y es que pues la gente sabe que yo trabajo esto, yo acompaño a las personas, a las familias y me siento a la cabecera del paciente. Y hay pacientes con los que llevo mucho tiempo acompañándolos desde que estaban con pequeñas dolencias o alguna cosa, pero han envejecido y ya se aproxima el momento de su muerte probablemente. Ahí ya no me llaman algunos, porque les da miedo que llamarme implique llamar a la muerte. Entonces, eso no queremos llamar a Santiago en este momento, nos acompaña en el resto de la vida, pero no queremos llamar en este momento porque sabemos lo que implica que él venga a estar con nosotros ahorita. Y eso me parece muy curioso. Aparecen tenemos muchos miedos. Santiago, es que me han venido dos preguntas. Una que le apunté aquí, voy anotando cositas que son las meditaciones, después vamos a ir, pero hay algo que me está rondando que quiero ponerlo sobre la mesa, que lo veo tremendamente necesario. Lo que has dicho, prepararnos para la muerte, hablarnos, este café, me ha encantado de estar ahí haciendo un cafetito con el croissant. Y en este momento pues compartimos cómo me gustaría que fuera, qué necesito, bueno, todo lo que has dicho. Esto es importante, yo creo que también lo hagamos, estemos enfermos o no, es decir, una cosa es, por ejemplo, mis padres, que intentamos tener estas conversaciones porque ya son mayores, tienen 80, van a cumplir, 86, 88, entonces estamos hablando qué necesitas, cómo te gusta, están súper sanos ahora mismo, pero claro, ellos porque tienen esta edad, pero yo, que estoy a mis 51, yo también siento que esto es importante. ¿Esto tiene sentido? Es decir, necesitamos poder hablar de esto, es igual, sana, con 50, con 40, porque al final, ¿cómo integrarlo? Claro. Si nos llegamos a esa edad y es tarde para integrarlo, entiendo yo, ¿no? Necesitamos aprenderlo antes. Como esto es una sorpresa, la muerte es una sorpresa. Uno esperaría que va a llegar a los 80 y tantos, 90 y tantos, y en la medida que cambia la perspectiva de nuestros países, pues va a aumentar la expectativa de vida. Pero por supuesto que esto hay que hablarlo desde ya, sobre todo en este instante que estamos conscientes, que estamos preparados, que tenemos el manejo de muchas de las variables, este es el momento de hacerlo. Recién lo hacíamos hace un par de días, tal vez, cuando comentaba yo con mis hijos que íbamos a hacer este live. Entonces, ellos siempre les digo, bueno, voy a hacer un live. Ah, ya sabemos de qué vas a hablar. Vas a hablar de la muerte. Y entonces les decía, bueno, ¿y ustedes han pensado qué quisieran tener? ¿Cómo quisieran que pasa si murieran ustedes mañana? ¿Qué quisieran o qué no quisieran? Ya lo comentamos muy rápidamente, pero muy desde su edad de 13 y 15 años, ya comenzamos a hablar de eso. Entonces, claro, entre más pronto naturalicemos el hablar de la muerte, naturalicemos la muerte, va a ser mucho mejor. Y hay una serie de cosas que podemos hacer ya un poco más estructuradas, más armadas, para lograr tener todo listo para nuestro momento de la muerte. Sí, estaba pensando mientras los oía a los dos, que claro, es que como desde chiquitos nos dijeron que la muerte era mala, que de la muerte no se habla, que eso ni lo contemplemos ese escenario, entonces tenemos esa creencia por allá muy fuerte de que para qué hablar de la muerte, para qué prepararme de la muerte, y si algún día viene, pues ya vino y qué hago, pero para qué prepararme, ¿no? Y esa connotación de la muerte es mala, está súper arraigada. Y de otro lado estaba recordando, ahora que te oía, Santi, de los budistas, un libro maravilloso que es El Tallador de Diamantes, que es un libro de budismo para negocios. Una de las cosas que decía es que los budistas se despiertan en la mañana, se miran al espejo y se dicen a sí mismos, hoy voy a morir, ¿cómo vivo hoy? ¿Cómo decido vivir hoy?
Entonces contrasta esa cosa cultural occidental de la muerte es mala, ni se habla, con esa cosa de la muerte y me impulsa para dar lo mejor de mí, vivir muy bien. ¿Me ayudas, porfa, a elaborar un poquito más para saber si nos vamos migrando y vemos la muerte desde otro ángulo? No hablemos de la muerte, porque eso es llamar a la muerte. No, eso es como parte de nuestra cultura. Eh, si nosotros nos damos cuenta, y por eso ponía el ejemplo de las 2000 neuronas que se nos van a acabar el día de hoy, que van a morir y no van a regresar. Si nosotros nos damos cuenta que todo va cambiando, día a día, momento a momento, segundo a segundo, pues las cosas van a ser muy distintas porque vamos a reconocer. Déjame echar para atrás un momentito mi cordel. Si yo me doy cuenta que todo cambia, cuando me doy cuenta que la muerte es generadora de cambios, puedo ponerlo otra vez. Todo cambio es una invitación para aceptar la muerte. Yo, por ejemplo, me levanto, hoy tú dices el ejemplo del tallador de diamantes, me miro al espejo y digo, hoy voy a morir, pero es que además voy a morir no hoy, en 5 minutos ya soy completamente distinto. Hoy amanecí con todo el ánimo, con toda la disposición, con toda la gana, recibí un mensaje en el correo electrónico que me dejó molesto, ya ese ser alegre y bonito que amaneció, ya no está ahí. O viceversa, cualquier cosa que suceda va a hacer que nuestra sensación del momento, el presente, que es algo que hablamos tanto en mindfulness y meditación y demás, ese presente es casi inexistente. Porque tan pronto me doy cuenta de ese presente, ya hace parte del pasado. Cuando tan pronto me doy cuenta del presente, estoy cayendo en el siguiente futuro. Entonces, el presente es tan breve que es allí donde nos damos cuenta que las cosas están muriendo permanentemente, pero nos mantiene vivos el saber que estamos en ese presente. Entonces sería como agradecer, ¿no? Sería como cada segundo es un regalo, cada día es un regalo, Cada todo. momento es un regalo y cada momento es una invitación. Franco Staszewski, que ha sido uno de mis maestros, que ha trabajado muchísimo tiempo con el tema de la muerte, él estuvo a la vanguardia de los hospicios que se abrieron debido a la epidemia del HIV-Sida en San Francisco, ¿no? Se abrió el St. Hospice of San Francisco, que fue un sitio muy especial para recibir a los enfermos de SIDA que estaban cayendo en esa época. Él ha tenido una experiencia maravillosa y él escribió un libro que se llama Las 5 invitaciones. Y esas 5 invitaciones son precisamente 5 elementos que vamos nosotros a tener en cuenta para ese momento en el que estamos muriendo. Uno de ellos es no esperes. No esperes para decirle a la persona que quieres, que la quieres. No esperes para hacer eso que es tan importante para hacerlo de una vez. Es que quiero esperar a que todas las condiciones estén dadas. Y resulta que probablemente nunca vamos a tener todas las condiciones dadas porque realmente las condiciones dadas son las que nos da el momento presente. Lo Sí. otro es, acéptalo todo y no rechaces nada. Realmente recibir este momento con todo lo que trae. Lo que hay es lo que hay. Lo que tenemos en este instante es lo que hay. Quizás quisiéramos otras cosas, quizás no quisiéramos otras plantas que tenemos ahí, pero queramos o no queramos, eso que tenemos allí, lo que hay es lo que hay. Aceptémoslo, abracémoslo, recibámoslo y desde ahí comenzamos a trabajar. Dime, Caro, ¿querías? No, si quieres termina las 5 porque iba a meter la cucharada, pero me espero a que termines. Ok, vale. La otra es traer todo tu ser en la experiencia. Frank dice, no estemos a pedacitos, ¿no? Y muchos de nosotros caemos en estar a pedacitos porque estos aparatos nos tienen, ¿no? Estos dispositivos nos tienen alejados de ese momento presente, ¿no? Y es traer todo tu ser a la experiencia en lo que estés haciendo. Si te estás divirtiendo, si la estás gozando, gózala de verdad. Y si estás trabajando, trabaja de verdad, pero no estemos brincando en una y otra cosa. Hoy en día uno de las grandes cosas que para nosotros es un imposible neurológico es la famosa multitarea. Entonces nos consideramos maravillosos porque estamos en multitarea. No, el cerebro no puede hacer eso.
El cerebro no No. puede estar en multitarea. Entonces, ese cambio de tarea, tarea, tarea que se hace tan rápidamente y que nos hiciese parecer que estuviésemos en multitarea, lo que hace es un agotamiento del cerebro terrible, un consumo de glucosa cerebral enorme y terminamos agotados. Entonces es traer todos nuestros días de la experiencia a este momento en lo que tenemos. Pero también es muy importante, la cuarta sería, poder traer un momento de descanso, de receso en medio de toda esta agitación. Poder ponerle pausa a este exceso de cosas que nos están sucediendo en este instante. Entonces, ponerle pausa, un lugar de calma a la agitación va a ser muy, muy importante. Y eso sí que es válido para las personas que son cuidadores, ¿no? Quienes son cuidadores de alguien que está muy enfermo, que está falleciendo, que pueda salir de ese espacio, ¿no? Porque muchos de ellos terminan casi muriendo en la habitación junto con sus cuidados, sus personas que están a su cuidado, terminan terriblemente agotadas. Hay que salir de allí. Y para mí es muy importante el tema del cuidador en todo esto. Y por último está el cultivar, y no sé si es el último o el primero, ¿no? Cultivar la mente de no saber. Dejarnos sorprender por la experiencia, dejarnos sorprender por lo que llega, y es, ya sé lo que va a suceder, ya sé lo que me vas a decir, ya sé lo que me vas a preguntar. No, dale la oportunidad que te pregunte, dale la oportunidad a encontrarte con el otro. Entonces, por eso es tan importante cultivar la mente del no saber, que es algo muy importante para nosotros en el budismo zen. Santi, la pregunta que se me atravesó, que casi te interrumpo, es con los tipos de muerte. Hay gente que uno dice, no, se murió de viejita, en paz, en su cama. Uy, qué muerte tan rica, dice uno, ¿no? Pero hay otros que les toca una enfermedad y una agonía horrible y el sufrimiento hasta que finalmente se van, que uno casi que agradece que por fin descansó, pero tuvo una agonía terrible. Luego están los accidentados, pero si estaba joven, estaba saludable, estaba bien, era un chiquito, una chiquita, ¿qué pasó ahí? No tuvo la agonía, no tuvo el sufrimiento, pero fue intempestivo y como que nos cogió y luego, digamos, si a eso se le añaden las que son accidentes, es decir, no accidentes, no esperadas, pero con violencia, ¿no? Que fue asesinado, que lo fueron a robar y lo atracaron. Entonces, estaba pensando esos diferentes tipos de muerte que hay del lado de los que se quedan, que les pueda servir dependiendo de esa muerte como haya sido, ¿no? Porque a veces uno dice, yo hubiera preferido esto y se murió así. ¿Qué les puede servir a los que se quedan? Mira, tú estás hablando desde la perspectiva y desde la postura del que quedó. Y no sabemos, y lo tenía en mis notas, algo que quería hablar en ese momento. Hay personas que prefieren acostarse y fallecieron en su cama y al otro día pues, no se levantaron, entonces uno dice, ay, qué muerte tan bonita, ¿no? Murió en su cama, en su lecho. Y hay unos que me han dicho, a mí que no me pase eso, a mí que haya algún tipo de alarma previa para poder despedirme de los que yo quiero. Entonces, eso que tú dices, qué muerte tan chévere, tan bonita, tan adecuada, probablemente no sea así para todos, ¿no? Eso es parte de lo que quería, ¿no? Llamar la atención. Y hay otros que dicen, pues sí, puede que haya dolor en la enfermedad, ay, pero voy a saber que ya me quedan pocos días y voy a poder despedirme de la gente que yo quiero. Entonces, ese valor que le damos al cómo muero va a ser muy independiente y va a ser muy de persona a persona. Por eso, como yo no sé si voy a morir, voy a ser uno de los 5 que muere en unidad de cuidado intensivo por una enfermedad crónica. No sé si voy a morir repentinamente. No sé si voy a morir repentinamente de viejo o repentinamente por un accidente o por una acción externa. No sé si yo opte por quitarme la vida. No sé si yo pida, que tal vez fue uno que no mencionaste ahorita, es cuando uno pide una muerte asistida o uno pide por una enfermedad muy grave que aquí en Colombia tenemos, esa figura legal de recurrir a la eutanasia. Todas son muertes posibles. Entonces, por eso, desde muy pequeños, como decíamos Belén, es muy importante poner el tema sobre la muerte y ver qué podría ser importante para mí. Entonces, para eso yo formulo la siguiente pregunta, o me gusta formular a las personas la siguiente pregunta. ¿Qué es para ti la muerte? ¿Qué piensas tú de la muerte?
Y ya alrededor de eso, miramos, ¿tienes miedos? No le tengo miedo a la muerte, pero sí le tengo miedo a la enfermedad. Ok, entonces trabajemos el tema de la enfermedad. No, la enfermedad no me preocupa, pero sí me da miedo la transición porque no sé qué va a pasar aquí. Ok, empecemos a hablar de eso que desconoces y por supuesto es muchísimo lo que nosotros no conocemos de la muerte porque hasta ahora no ha habido el que se regrese completamente ido y completamente regresado, no lo tenemos, ¿no? Tenemos las experiencias cercanas a la muerte de gente que describe la luz, que describe unas experiencias maravillosas y supimos que estuvieron en muerte aguda y que estuvieron sin signos vitales y demás, pero regresaron, pero más allá no tenemos esa información. Entonces, yo sería partidario, desde muy pequeños, dependiendo de las edades, comenzar a hablar de la muerte. A partir de los 8 años de edad, ya hay una posibilidad de entender algo, ¿no?, sobre la madurez cerebral. Ya a partir de los 8 años podemos tener alguna idea de lo que significa la muerte, lo cual yo incluiría en los trabajos, en las escuelas, en los colegios. Yo incluiría desde muy pequeño. Santi, entendido todo, me quedó faltando la parte de los que se quedan. ¿Qué les sirve a los que se quedan? Digamos, si ya están grandes y ya no les enseñaron desde chiquitos en el colegio y les cogió la muerte de un ser querido intempestivamente o por accidente o por suicidio o por enfermedad, ¿qué les sirve a los que se quedan en tu experiencia? Mira, el otro día me encontré y desafortunadamente no sé qué hice el artículo, lo perdí. Quizás nosotros estamos familiarizados con las 5 etapas del duelo, ¿no? Que son el rechazo, que son el enojo, que no la rabia que genera eso, hasta que finalmente llegamos a la aceptación. Yo, una persona que ha venido trabajando esas etapas del duelo, que nos dice cuál es el propósito de este dolor. Y yo creo que además de esas 5 habituales etapas del duelo que hemos manejado, cuando yo me encontré este sexto, que es, ¿y cuál es el propósito de esto? Y yo creo que es empezar a encontrar un propósito de vida sin mi ser querido. ¿Cómo puedo yo continuar haciendo una cosa que es para mí muy importante? El reconocimiento del dolor. Me duele que te haya sido. No hay nada que reemplace tu presencia, pero sabiendo que estoy triste por tu partida, encuentro este propósito de vida. Ya sea que lo quiera trabajar yo en honor a ti, pero a mí no me gusta poner esa carga porque entonces dice, eh, dejé de quererle al que ya se fue, dejé de quererle porque no fui capaz de hacer algo en nombre de él o de ella, entonces no me gusta poner esa carga, pero hay quienes dicen, ¿sabes qué? Yo quiero honrar la memoria de mi esposa, quiero honrar la memoria de mi hijo, haciendo algo especial. Ok, ahí encontramos propósito, pero sin hacerlo necesariamente honrando el nombre de la persona, es honrando yo como ser, como persona que he quedado aquí, cuál es mi propósito de vida. Y es empezar a encontrar ese propósito que puedo tener yo sin aquel que está a mi lado. Y dejándole partir también, porque claro, es muy importante estas etapas que tú decías, ¿no? Hay que sentir el dolor, hay todo un proceso porque somos humanos que lo vamos a necesitar transitar sí o sí. Pero creo que es muy relevante también esta parte de, una vez procesado toda esta intensidad de dolor, es importantísimo dejar partir a la otra persona y como decías tú muy bien, consagrarte tú a este propósito tuyo porque tú sí que estás aquí, mientras estemos en el mundo de los vivos, ¿no? Exactamente. Y mi propósito de vida puede cambiar completamente. Yo puedo seguir con mi gran propósito que traía desde atrás, pero es reconocer, con esto, no, con lo que estamos diciendo en ese momento, ¿no? Esto es lo que hay, o lo que ya no hay. Lo que hay es que tú ya no estás. Con esto que tú ya no estás, ¿cuál es mi propósito en este momento? Claro, ¿y cómo voy a hacer yo para vivir ahora con esta situación y seguir viva, ¿no? Seguir vivo, con todo el dolor, ¿eh? Porque insisto, es necesario poder transitar todo esto. ¿Y qué le dirías tú, Santiago, a una persona que ahora mismo está en este momento? Una persona que quizá ahora nos está escuchando o quizá más tarde, que están, como decía antes Carolina, que no se pudo entrenar, ¿no? No pudo hablar, no pudo hacer estos cafés. ¿Qué le podemos decir a una persona que esté en un momento como este ahora mismo? Hay
Algo que me gusta mucho hacer, que hace parte de pronto de esos ejercicios o de estas meditaciones alrededor de la muerte, y es los tres elementos que acompañan el momento de morir, las etapas finales de la vida, la transición a la muerte y el duelo. Y es eh, algo que aprendí de un sacerdote en algún... Y es, hay tres elementos claves. No sé si también en España se acostumbra a hacer la novena de difuntos como tal, pero la novena de difuntos viene de una tradición bastante medieval que tenía tres elementos: gratitud, perdón y dejar ir. Entonces, ¿qué me gusta trabajar con las personas que están en el lecho de muerte y aún están conscientes? Es esos tres elementos: gratitud por la vida, gratitud por lo que aprendieron, por lo que tuvieron, perdón con aquellas personas que se relacionaron tanto de aquí para allá como de allá para acá, es decir, en ambas direcciones. Y el dejar ir es, ok, ya no hay otra razón mía para estar aquí, ya es hora de desprenderme y me voy. O lo mismo, con los seres queridos que están aquí acompañando a alguien que se está yendo o recién se fue, es trabajar la gratitud por aquel que aún está consciente, no esperar a decírselo, no, a llorarlo ya cuando falleció, entonces yo lo lloro y entonces se lo digo ya cuando está en el cajón. Perdón, trabajar el perdón en ambos sentidos. Mira, hay cosas que yo de pronto hice y no supe que te hicieron daño, perdóname incluso por eso que yo no supe que hice, o perdona, y te perdono también por aquellas cosas que... Entonces manejar la gratitud. Y por último, lo que estamos, me duele mucho. Me vas a hacer una falta enorme. Hay que reconocer eso, pero te dejo ir. Esos elementos para mí, 20 años, de estar acompañando personas en su último proceso. Qué bonito, Santi. Ah, perdón, dale, Belén. No, no iba a decir que, fíjate otra vez, pero te dejo ir. Claro, llegar a esta frase cuando hay tantísimo dolor, y voy a insistir otra vez porque a veces dicen, no, no quiero dejarte ir, porque eso no es verdad para nada. Entonces es importante remarcarlo, ¿no? Justamente todo al contrario, cuando he conectado con el dolor, lo he transitado, lo he vivido, precisamente el acto de te dejo ir para que tú hagas tu camino es un acto de amor, ¿no? Yo lo vivo así como mínimo, es un acto de amor. Y Totalmente, es lo más maravilloso de amor. Yo creo que es porque es gente del momento, ¿no? pero es duro cuando lo Sí. vives desde el dolor, pero después es un acto de amor porque dices, ok, entiendo que ha sido y, ok, disculpa, Carolina. No, no. Eso que están diciendo me recuerda también los casos es que se fue y yo la amaba, yo lo amaba, y yo cómo voy a ser feliz ahora, si es que como si Eso. yo fuera a ser feliz, es como una traición a ti, que te fuiste, yo tengo que ser infeliz y tengo que llorarte mucho, porque si no, no estoy siendo fiel a ti que te fuiste, ¿no? Y es exactamente al revés, es justo lo que ustedes dos están diciendo, es te fuiste, te dejó ir, entiendo que trascendiste, que te fuiste a otro lado de otra manera, y yo aceptando esa realidad en un acto de amor y de homenaje a ti, soy feliz y me recupero. Pero es a veces lo entendemos. Y yo quería introducir aquí un tema complicado que es el suicidio, que lo preguntó ahorita Juan Manuel en el chat, y es esas personas, digamos que por la razón que sea, toman la decisión de suicidarse, y aquí sin juzgarlos, esas personas que se van en un suicidio, digamos, no es fácil decirles, oye, tengo gratitud. No, claro, después uno dirá, sí, gracias a que te tuve tantos años, pero ¿cómo me abandonas? ¿Cómo te vas? ¿Cómo la gente dice, cómo llegas a este nivel de cobardía que no levantaste la mano para solucionar cualquier problema? Entonces, cuando hay un suicidio, Santi, ahí va la pregunta, en tu experiencia que llevas tantos años estudiando y con pacientes y con la muerte, ¿cuál es como la recomendación, la clave para manejar casos de suicidio? El suicidio es supremamente doloroso y para mí ha sido de las situaciones más difíciles
porque con frecuencia, por ejemplo, es muy frecuente, ¿no?, el suicidio en jóvenes que sus papás de pronto no estuvieron tan presentes, o sí lo estuvieron, pero por enfrentarse al suicidio de su hijo, creen que ya no lo estuvieron. Lo que echamos para atrás es el tema de el perdón nuevamente. Entonces, cuando yo empiezo a sentir culpa porque me da rabia que se haya ido un hijo porque no fue capaz de levantar la mano y decir, oye, estoy mal, por favor, ayúdame. No tenemos cómo juzgar eso. O sea, realmente juzgar las motivaciones detrás de quien se ha suicidado es, por supuesto, absolutamente inaceptable. Lo que hacer es, te perdono por haberme dejado aquí, me da mucha rabia y reconozco la rabia, reconozco el enojo que me da que te haya sido sin avisar y te haya sido de manera violenta. Reconozco eso y agradezco tener la oportunidad de decirte, te perdono por haberme dejado. Ahora, si fui yo en algún modo causante de esa decisión, que me perdones. Y lo otro que me gusta a mí proponer, y muy especialmente en el suicidio y en el caso del aborto, que es algo que puede estar también muy relacionado en los países inútero, es hacer un rito de paso. Para mí los rituales me permiten realmente reconocer el antes y el después. Y esos ritos de paso para despedir al que se fue, ese rito de paso para reconocer la grandeza de aquel que falleció en suicidio, ese rito de paso para aquel ser que por la razón que sea no pude mantener en mi vientre, dejar ir, unos rituales que nos van a ayudar mucho. Qué bien esto de reconocer la grandeza, ¿no? Porque esto en cualquier momento, reconocer la grandeza del otro, quien sea que se haya ido, sea cualquiera de los casos, pero reconocer esta grandeza. Hay una palabra que ha aparecido en varias ocasiones y me gustaría rescatar, es la palabra miedo. Y yo me lo encuentro en terapia algunas personas o personas que me he cruzado en la vida que sienten terror, ya no digo miedo, terror, pánico a la muerte. Y no estoy hablando de personas mayores que también, sino también personas, ¿no?, que tienen mucho miedo a esta, que es muy bien. ¿Qué les podemos decir a estas personas? Partimos que ese miedo usualmente viene de la incertidumbre, ¿no? El miedo del no saber, ¿no? Y que Dios se critica, y es asumir el momento de cualquier momento que nos llega con el no saber. Ante el miedo, yo digo, el miedo es realmente la muerte, al muerto, es la transición, es el paso por un túnel, que es el que usualmente cree, es miedo a sufrir durante los momentos previos, es miedo a dejar a la persona que está a tu lado, a tu ser querido, en vida, y tú irte y miedo a que él sufra. Y hay uno que con mucha frecuencia y es a que encuentre otra persona mejor que yo cuando yo me fui. Eh, ese a mí me produce muchísima inquietud porque tiene que ver con lo que hablábamos con Carolina ahorita, y es, si tú te vas, yo tengo todo el derecho a estar pleno, a vivir una vida plena y a sentirme pleno, y eso no quiere decir, ¿sí? Yo voy a sentir la tristeza, y por el hecho de que yo haya podido seguir con mi vida adelante, no quiere decir que yo no siga teniendo esa tristeza. El dolor todavía está ahí, pero no necesariamente cargo con el sufrimiento, que es ese momento de cambio. Mira, a mí la muerte, por qué llegué a esto? A mí la muerte me tocó a las puertas muy, muy temprano. Yo tenía, mi figura paterna más importante era la de, y yo, es bien,
Y yo desde muy pequeño salía a caminar por las calles de la Candelaria, tomado de la mano con él. La Candelaria es en el centro de la ciudad, en el centro de Bogotá, donde vivíamos nosotros. Y contaba las historias más maravillosas, ¿no? De su quehacer médico. Y pues creo que por ahí terminé yo acercándome a su experiencia. Y repentinamente, un día X, él se va. Y se murió. O sea, yo, mi abuelita y yo. No éramos más. Estábamos los tres y en algún momento él se va y es la persona que era más significativa para mí en ese momento y su vida se me escurrió por entre los dedos. Y hice lo que él me había enseñado. Yo estaba muy joven, tenía tal vez 17, 18 años. Hice lo que él me había enseñado para resucitarlo. Efectivamente lo resucito en ese instante. Vuelve a abrir los ojos, me mira con una sonrisa y me dice, ¿cómo me hace esta cara? Y ahí sí, se va del todo. Mi vida no hubo nada que supiera acogerme. Realmente me quedé muy solo en ese instante de dolor y de sufrimiento. Y pocos meses después, 6, 7 meses después, llega el turno para mi madre, quien también se va. Y ella ya no es repentina, es una enfermedad crónica, una enfermedad muy dolorosa, y es mi segundo referente de amor que tengo yo, y también se me escurre, ¿no? Por entre mis dedos. Su vida se me escurre entre los dedos y no puedo hacer nada. Ahí quedo yo completamente destrozado. Y pues es una persona, un adolescente, ¿no? Uno a los 18 años es un adolescente. Y solamente un par de personas supieron qué hacer desde su perspectiva, no porque estuvieran preparadas, sino les funcionó. Pero muchas otras personas no supieron y no, ¿no? Sino que no tenían. Es ahí cuando yo me doy cuenta que de esto hay que hablar desde muy jóvenes y hay que de alguna manera irnos preparando, hablando de ello para poder acompañar a aquellos que se quedan y han tenido muertes prematuras también, o muertes ya esperadas, pero que quisiéramos que sucediese. Santi, estaba pensando en ese instante en el que tuviste a tu abuelo en tus brazos, tu abuelo yéndose, que lo hace la resucitación que él te enseñó, que vuelve a abrir los ojos, te mira y definitivamente se quiere ir. Y la pregunta que te tengo es, tú has acompañado muchas muertes. Tú eres la persona quizá en Colombia con mayor experiencia en acompañar a la gente a morir en esa transición. Y quería preguntarte qué has sentido, qué has vivido, qué has experimentado, qué te han dicho, qué es eso que pasa en esos últimos instantes y en ese proceso de la transición. ¿Qué nos puedes contar de eso? Mm, hay muchas personas que aún estando conscientes y que pueden realizar una muerte consciente, agradecen mucho mi presencia. Algunos dicen, eh, te estabas demorando, ¿no? Y uno ha dicho así, porque adicto ya es hora y se van. Eh, con otras personas que he tenido la oportunidad de hablar en consulta por temas, no eran los disparadores de su muerte, me han dicho, yo quiero estar sola en ese instante. Y entonces es invitarle a la familia, mira, ¿por qué no dejamos el espacio para que ella esté sola? Y eso me pasó alguna vez con alguna persona que quiero mucho, colega mía, que no quería soltar a su mamá y le dije, mira, salgamos de la habitación un rato y hagamos una oración aquí afuera. Y mientras salimos, hicimos una oración afuera y estuvimos afuera, y la culpa de ella por yo quería estar ahí en ese instante para acompañar. Ella no quería, ella quería hacerlo sola, como había hecho la mayor parte de su vida. Ella, ¿no? Como digo yo, se manda sola. Y se quiso mandar sola, nos invitó, y por eso te invité a estar fuera. Entonces, eh, para mí es muy importante reconocer qué es aquello que la persona quiere y por eso invito, dentro de esa preparación a la muerte de Belén, invito también a que dejemos todo por escrito desde antes. No por escrito para el momento de la muerte, no solamente como quiero que sea mi funeral, sino si yo tengo un tiempo de preparación, si yo tengo un tiempo de posible enfermedad,
¿Cuáles son aquellas cosas que yo quiero? ¿Quién quiero? Una pregunta muy importante es, ¿quién quiero que esté en mi lecho de muerte alrededor de mi habitación? Si eso es posible. Pero una pregunta que difícilmente formulamos es, ¿quién no quiero que esté conmigo? Y yo eso lo tengo escrito. Y lo he escrito y hay un documento al que unas personas tienen acceso y dice quién quiero que esté en mi habitación y quién quiero que no se me aparezca, porque es mi momento de tranquilidad. Entonces, invitar a escribir sobre eso es muy interesante. ¿Qué quiero que haya en mi entorno? ¿Quiero flores? No quiero flores. ¿Quiero una vela? No quiero una vela. ¿Quiero ruido? No quiero ruido. ¿Quiero la televisión prendida? No la quiero. Yo, por ejemplo, tengo mi playlist en el Spotify o en el Apple Music. Tengo mi playlist. No voy a llegar. Es que quiero ponerte la música suave que todos decimos. Pongamos música suave, poner música clásica. Que le talló toda la vida. ¿Cómo le van a poner música clásica en su último momento? De pronto sí. Si yo lo dejo escrito, lo quiero toda la vida. Pero en la hora de irme, quiero las estaciones de Vivaldi. Perfecto, te pongo las estaciones de Vivaldi. Pero si es toda la vida y no lo al momento de irme, por favor, no. Entonces, eso tiene que estar, eso tenemos que aprender a escribirlo ya, y a tenerlo ahí expuesto. Claro, es realidad, ¿no? Que antes decía también que el proceso es absolutamente imprescindible, porque si nos la vemos como algo separado de nosotros y volvemos al inicio de la conversación, ¿no? Que forma parte del pack. Entonces, en el momento en que lo integramos, podemos realmente estar cerrados a la vida, disfrutarla, pero... Y ahora no sé cómo vamos de tiempo. Vale, nos queda un poquito todavía porque estaba sufriendo porque tenemos que, en Instagram, que ser súper cuidadosas con el tiempo. Has también hablado de, bueno, tú has comentado antes dos cosas. Una que has dicho, que era cómo tú contactaste con este tema de la muerte, que era algo que tenía mucha curiosidad de saber y cómo te introduciste. Y también el tema de las meditaciones. Entonces, son dos partes, ¿vale? Una sería, tú has dicho en qué momento te tocó la muerte, esta parte experiencial tan profunda de adolescente. ¿Qué entraste en el, empiezas, qué ves fuera, qué es lo que hay, que empiezas a trabajar con estas personas? Y lo que has dicho, las meditaciones, que sea accesible para que pueda desde hoy, pues, no sé, aprovechar, ¿no? Vale. Mira, como esa experiencia la tuve yo de muy joven, yo estaba arrancando la carrera de medicina, estaba, cuando fallece mi abuelo, no había comenzado el primer semestre y cuando fallece mi madre, estaba recién las primeras 2 semanas del segundo semestre, o sea, eso sucede en mi primer año de medicina. Y como supe, como viví esa experiencia que no hubo realmente alguien que pudiera estar conmigo, cada vez que se me presentaba la oportunidad de hablar de ello, de conocer sobre la muerte, empecé a estudiarlo. Y cuando empecé a tener ya prácticas hospitalarias, si algo yo buscaba, eso era mi voluntad, era acercarme a las personas que estaban falleciendo o acercarme a los familiares de una forma para entender. Y eso comenzó a generar que en algunos de mis docentes y las personas que estaban, por ejemplo, que manejaban el servicio de urgencias en el hospital donde yo estaba haciendo mis prácticas, me decían, Santiago, ¿y por qué no vas más bien y tú das la noticia y nos apoyas con esto? Entonces, y no me correspondía, pues seguía siendo un joven de veintitantos años, hablando de eso, pero mis mismos docentes no se sentían capaces de hacer eso y eso me pareció muy curioso que incluso uno como médico de urgencias, que se enfrenta a esto todos los días, no se sentían capaces. Decían, ¿quién podrá ir a darle la noticia? ¿No? Y no los juzgo, porque no estoy hablando mal de ellos, no existían las herramientas. Así fue como después hice algunos entré a mi maestra, John Halifax, que es una persona que desde 1970 está trabajando el tema de muerte desde la perspectiva budista, que me ha dado una cantidad de luces maravillosas sobre eso.
Y ella tiene un libro que se llama Being with Dying, ya como entrando a la siguiente pregunta, Estar con los que mueren. El libro está en castellano, fue traducido aquí en España. El libro está en castellano y es Estar con los que mueren, de Joan Halifax. Y ahí vamos a encontrar algunas de estas meditaciones que ella propone allí. Y claramente está el libro de las 5 invitaciones de Franco Staszewski, que también está en castellano. Estar con los que Estar mueren. con los que mueren. Joan Halifax, De Joan con Halifax, Joan Halifax. Santi, para todos les quiero contar que este hombre que tienen enfrente, eso que dice, ha hecho algunos entrenamientos, ha hecho miles de cosas, es un experto en manejo de energía, entre otras. Él es parte integral protagónica de Forja 3, el tercer nivel de Forja, estas inversiones transformativas que hacemos en Subachoque. Él le hace en Forja 3 un proceso divino para enseñarle a la gente a ver con los ojos cerrados, ¿no? O sea, tres capas de antifaces y nos ayuda a conectar con ese otro lugar desde donde podemos ver que no son estos ojos. Y es muy impresionante, él lleva años entrenando a chiquitos y los niños leen libros con los ojos cerrados y nos ayuda a los adultos que tenemos un montón de capas y capas encima, entre otras capas de creernos que eso es imposible, a lograr lo imposible y es ver con los ojos cerrados. Entonces, yo quería preguntarte cómo esa profundidad tuya del estudio de la muerte se conecta con esa profundidad del estudio de la energía y de esto que somos en realidad más allá del cuerpo humano que nos permite hasta ver con los ojos cerrados. Eh, Claramente la muerte es muy sutil, con aquello que no es tan evidente al ojo desnudo, ¿no? Entonces, el manejo de energía, el conocimiento de la energía es muy, muy importante. ¿No se acuerdan de la película? Sí. Que pues, si la menciono, pues es que la última frase de la película es buenísima porque eh, los espoleo, ¿no? Pero en 21 gramos, uno no se da cuenta porque la película se llama 21 gramos, sino hasta la última frase de la película. Y es como si uno pudiera pesar el cuerpo de la persona que está a punto de fallecer y lo pudiera terminar de pesar en el momento en que se da ese instante de muerte, pesa 21 gramos menos. Es decir, esa parte energética sutil que nosotros tenemos tiene todo que ver con la muerte. Y el proceso de la muerte es ir reconociendo aquellas cosas, aquellos elementos que no son tan fácilmente tangibles. Y yo creo que la muerte es tan real y tan evidente como que estoy y ya no estoy, pero tan intangible en todo eso sutil que está sucediendo dentro de nosotros. Cómo se da esa transición de las emociones, cómo se da esa transición de los miedos y cómo se va diluyendo, ¿no? Cómo vamos diluyendo toda esta cantidad de cosas que se van desprendiendo. Entonces, la muerte, entender la muerte desde lo sutil, también es... Entonces, a mí me ha servido entender ingeniería, explicarle a aquel que desde esa perspectiva lo necesita. Pero también me sirve enormemente el conocimiento de lo sutil para poder explicar a la persona posiblemente se están dando, cómo es que estoy dejando estas capas. Wow, súper interesante. Sí, ahora tendremos que hacer otro Alma Life para entrar en este tema de forma concreta, porque esto es apasionante. A mí es un tema que me apasiona. Santiago, yo no sé, ahora, Carolina, yo estoy controlando el caso, faltan 6 minutos exactos. Una preguntita. Directamente a ti, Santiago, ¿qué es lo que te ha enseñado a ti la muerte para la vida? Es decir, para ti, ¿cuál es uno de los mayores aprendizajes que has tenido tantísimas y tantísimas de experiencias en tu propia vida acompañando con todos estos recursos que ahora tienes? ¿Qué es algo que para ti es, que antes de cerrar dices, esto es imprescindible? Me ha enseñado que todo puede cambiar y que puede cambiar de un momento a otro y que debo haber aprovechado ese instante que ya pasó porque la noticia puede ser repentina y todo me ha cambiado. Es decir, he realmente hecho todo lo que quiero, no he esperado, ¿no? He dejado
no he dejado de hacer aquello que yo quería. En algún momento recibí un llamado, en algún momento mis hijos y mi esposa tuvieron un accidente de tránsito. Yo acabo de hablar con ellos y a los 7 minutos me vuelven a llamar y me dicen, tuvimos un accidente. La vida se me borró. Y todo lo que yo había dejado de hacer con ellos se me apareció en un gran póster, en un collage de imágenes. Y yo decía, ay, si se fueron, todo esto, no dejes de hacer lo que quieres hacer con aquella que amas. Deja de aplazar, deja de posponer, deja de decir cuando logré esto haré, cuando seré feliz cuando tenga. ¿Por qué no eres feliz ya? ¿Por qué no haces ya lo que tú dices, Santi? ¿Por qué no dices ya te amo, te adoro, no sabes lo que te quiero? ¿Por qué no te pones a ti en primer lugar? ¿Por qué no haces eso que has querido hacer para ti? ¿Por qué nos llenamos de excusas? Usamos más la inteligencia para las excusas que la inteligencia para encontrar las Y para soluciones. la Muy poderosísimo este mensaje, mi Santi. Y nos queda en este último minuto un mensaje así súper de cierre. Y al final, por favor, dinos dónde te encuentra la gente, tus redes sociales, tu página web, si quieren hacer visión extraocular, si te necesitan para que acompañes a alguien en este proceso de transición. Entonces, mensaje final y dónde te encuentra la gente. Bueno, yo me atreví a traer una frase de David Cicely Saunders que dice lo siguiente: tú importa porque eres tú y tú importas hasta el último momento de tu vida. Wow. Hasta el último momento de tu vida. Y bueno, me encuentran como Santiago Avilés Lee en todas las redes sociales. Yo estoy en Facebook, estoy en Instagram, en TikTok Lee con doble E. Ahí estoy yo en todas las redes sociales y a través de ahí pueden contactarme para acompañamiento, para que hagamos charlas, para que hagamos ceremonias. Hay unos rituales que hago muy lindos de vida a los personas que se han ido hace mucho tiempo. Hacemos ese ritual que nos hacía falta, trabajarlo en virtud estamos. Súper, Santi. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerte, muchos mensajes importantes para volver a oír este Alma Live. Que va a quedar inmediatamente en el perfil de Belén y el mío, y luego Santi lo va a colgar también en su perfil de Instagram para volverlo a ir, para tomar nota, para reflexionar, para aprender y sobre todo para tomar acción, para no aplazar más. Muchas gracias. Mil gracias de verdad. Y gracias a todas las personas que nos habéis